Si ya has visto alguno de mis vídeos antes, entonces sabes que casi todos los grandes profetas han señalado el año 2025 con una inquietante advertencia. Desde antiguas escrituras hasta predicciones más recientes, ese año aparece una y otra vez como si fuera un punto de inflexión, un umbral oscuro en el horizonte de la humanidad. Pero mientras seguíamos las pistas que dejaron estas profecías, emergió otro descubrimiento. Uno que no solo encajaba con lo anterior, sino que hizo que todo cobrara un tono aún más inquietante. Se trataba de una profecía olvidada, escrita por un maestro zen que vivió hace más de 1000 años. Un hombre venerado como uno de los 7 grandes videntes en toda la historia de la antigua China. Su nombre era Huangbo Shiyun, y entre una colección casi perdida de antiguos poemas clásicos, dejó ocultos 14 versos proféticos. Lo más asombroso es que, de esas 14 profecías, 12 ya se han cumplido, con una precisión que ha dejado perplejos incluso a los más escépticos. Solo quedan 2 por cumplirse, y una de ellas, la más inquietante, habla de un evento que, según sus palabras, cambiará el rumbo del mundo entero en el año 2025. Pero, ¿qué fue exactamente lo que este antiguo monje logró prever? Eso es lo que vamos a descubrir en la historia de hoy. Así que abróchate el cinturón, porque estamos a punto de sumergirnos en un misterio que podría cambiar tu forma de ver el futuro. Y quién sabe, puede que tengas una racha de suerte increíble si le das a me gusta y te suscribes al canal antes de que termine este vídeo. En Europa, el nombre de Nostradamus suele ser invocado como el gran símbolo de la profecía. Sus versos enigmáticos y su legado de predicciones han capturado la imaginación de generaciones enteras. Pero en Oriente existe una figura igual de poderosa, un hombre que con el paso de los siglos fue recordado no solo como un monje profundamente iluminado, sino también como un vidente, cuyas visiones trascendieron el tiempo mismo. Su nombre fue Maestro Zen Huangbo Shiyun, cuya figura no solo ha sido reconocida por su sabiduría espiritual, sino también por las misteriosas visiones que dejó escritas y que con el paso del tiempo han comenzado a aparecer más profecías que enseñanzas filosóficas. Según los registros históricos, vivió hace más de 1000 años, durante la época de la dinastía Tang en la antigua China, en un periodo de florecimiento cultural y espiritual sin precedentes. Pero a diferencia de otros sabios de su época, no buscaba reconocimiento, ni discípulos numerosos, ni aplausos en los templos. Él eligió el silencio, eligió el retiro, eligió la profundidad. Se apartó del mundo ruidoso y confuso, y se entregó a una vida de ascetismo absoluto y meditación intensa. Pasaba días, semanas, incluso meses en soledad, convencido de que solo renunciando por completo a los deseos mundanos era posible alcanzar la esencia pura del universo. Y fue en esos estados de contemplación profunda donde comenzó a recibir lo que muchos siglos después serían llamados simplemente visiones del futuro. Y sin embargo, a pesar de su vida aislada y dedicada a la contemplación, el maestro Huangbo no fue alguien ajeno a los acontecimientos de su tiempo. Su existencia no fue la de un sabio distante, indiferente al mundo, sino la de un hombre capaz de tender un puente entre lo sagrado y lo mundano, entre la quietud del espíritu y las tensiones del poder. Fue precisamente esa conexión tan singular entre el silencio interior y la acción directa lo que lo convirtió en una figura única. Existe un relato que ha sido contado durante siglos, una escena tan sorprendente que ha pasado a la historia casi como una leyenda. Se dice que en una ocasión, Huangbo fue llamado a la corte imperial para compartir sus enseñanzas con un joven noble, un noble que más adelante se convertiría en el poderoso emperador Xuanzong de la dinastía Tang. El encuentro no fue lo que nadie esperaba. Durante la conversación, el joven futuro emperador mostró arrogancia, habló con superioridad y desdén hacia el sufrimiento ajeno. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Huangbo lo abofeteó con fuerza, en pleno rostro, ante todos los presentes.
un gesto inconcebible para un simple monje frente a la figura del poder imperial. Pero Huangbo no buscaba privilegios ni temía represalias. A través de ese acto extremo, quería darle una lección que el joven nunca olvidaría. Una lección de humildad, de compasión y del peligro que representa dejarse gobernar por el ego. Dicen que, aunque sorprendido, el emperador jamás olvidó ese momento, y que fue ese instante, ese golpe cargado de verdad, el que sembró en él una semilla de sabiduría que lo acompañaría durante todo su reinado. En cualquier cultura, que un monje se atreva a alzar la mano contra un futuro emperador es un acto casi impensable. Un gesto audaz, temerario y profundamente simbólico. Lo que demostró aquel momento fue que Huangbo no era solo un asceta recluido en sus pensamientos. Era un hombre con una visión que se atrevía a desafiar los límites de su tiempo, incluso frente a la figura más poderosa del imperio. Y lo más sorprendente no fue la bofetada en sí, sino lo que ocurrió después. Cuando Xuanzong finalmente subió al trono, no buscó venganza. No envió soldados, ni emitió decreto alguno contra el monje. En lugar de eso, guardó silencio. Un silencio que, según algunos textos, fue su manera de rendir respeto a quien le había enseñado una lección que ni el poder ni la corona podrían ofrecerle jamás. Pero en lugar de castigar al monje, el emperador Xuanzong hizo algo que nadie esperaba. Le otorgó un título Dharma. Uno que, aunque sonaba irónico, el monje rudo, en realidad escondía un profundo respeto. Una forma de honrar a aquel que se había atrevido a enseñarle lo que ningún consejero imperial se habría atrevido a decirle. No quedó ahí. El propio emperador ordenó que todas las enseñanzas de Huangbo fueran cuidadosamente transcritas y preservadas. Entre esos textos se encontraba una colección enigmática, 14 poemas proféticos. Cada uno escrito en un lenguaje clásico, cargado de símbolos, como si cada verso fuese un fragmento de la historia oculto bajo un velo de metáforas. Una especie de código sellado en tinta, esperando a que el tiempo le diera sentido. Nadie en su tiempo podría haber imaginado que aquellos versos, en apariencia inofensivos, comenzarían a revelarse con una exactitud escalofriante, más de 800 años después, desde la caída de la dinastía Ming hasta el ascenso del imperio Qing, desde las sangrientas guerras civiles hasta la edad de oro de emperadores como Kangxi, Yongzheng y Qianlong. Cada uno de estos grandes acontecimientos, que marcaron profundamente la historia de China, parecía estar escrito de antemano en las profecías de Huangbo, como si de alguna forma imposible hubiese sostenido el tiempo entre sus manos. Pero lo que ha dejado completamente desconcertados a muchos estudiosos modernos es un detalle oculto entre los dos últimos poemas. Una mención explícita al año 2025. ¿Cómo es posible que un maestro zen, que vivió hace más de 1000 años, dejara una advertencia sobre un año tan lejano a su época? ¿Y por qué ese mismo año, 2025, aparece una y otra vez en las visiones de místicos y profetas de distintas culturas, distintos siglos y distintos rincones del planeta? Personas que jamás se conocieron, separadas por océanos y siglos, y aún así, todas señalan el mismo punto en el tiempo. ¿Qué tiene de especial el 2025? ¿Y por qué parece ser una fecha marcada en algo mucho más profundo que cualquier calendario humano? Ahora avancemos a la siguiente parte de esta historia, para intentar entender cómo fue posible que el maestro Zen Huangbo pudiera ver el futuro. Dentro del inmenso recorrido de la historia antigua de China, la dinastía Ming ocupa un lugar especial. Es recordada como una de las últimas grandes eras del poder Han, una civilización que alcanzó alturas impresionantes en arte, ciencia y diplomacia. Durante su reinado florecieron ciudades enteras, la porcelana china se convirtió en leyenda, y las expediciones navales, como las de Zheng He, llevaron la bandera del imperio a rincones lejanos del mundo. Durante un tiempo, la dinastía Ming pareció invencible, un faro de sabiduría y esplendor que iluminaba toda Asia. Pero como toda luz que brilla demasiado fuerte,
eventualmente empezó a apagarse. Intrigas internas, corrupción creciente, enemigos cada vez más audaces en las fronteras. Todo comenzó a erosionar los cimientos de lo que alguna vez fue una edad dorada. Y es justo aquí, en medio de este lento ocaso, donde las profecías de Huangbo empezaron a resonar, como si el monje ya supiera que detrás del esplendor esperaba la sombra. Lo verdaderamente asombroso es que la caída de esta gran dinastía, la Ming, pudo haber sido anticipada 8 siglos antes por el mismísimo maestro Zheng Huangbo. En el primer poema profético que dejó escrito, Huangbo hablaba de una alteración en el sol y la luna. Una frase que a simple vista podría parecer poética, pero que esconde mucho más. Porque el sol y la luna no eran solo símbolos celestiales, eran también el corazón del emblema oficial de la dinastía Ming. El sol como símbolo del emperador, la luna como reflejo del pueblo bajo su mandato. Ambos elementos unidos representaban el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre el poder y la armonía. Y sin embargo, Huangbo predijo su desequilibrio. Una distorsión en ese balance que siglos después coincidió con los conflictos internos, las rebeliones campesinas y el ascenso inevitable de la dinastía Qing. ¿Fue casualidad? ¿O fue la primera señal de que Huangbo estaba viendo más allá del tiempo? La imagen de un sol y una luna en caos no era simplemente una figura poética, era una advertencia. En los versos de Huangbo, esa distorsión celestial representaba algo mucho más terrenal, el reflejo de un reino que comenzaba a derrumbarse desde dentro. Y efectivamente, en los últimos años de la dinastía Ming, ese colapso se volvió innegable. Las señales estaban por todas partes: terremotos, inundaciones, sequías. Los desastres naturales golpeaban con una fuerza implacable, como si el propio cielo hubiese declarado su desaprobación. La tierra, empobrecida. El hambre se propagaba como una sombra que no dejaba de crecer. El pueblo desesperado comenzaba a rebelarse. Y en el interior del palacio imperial, la corrupción se enraizaba como una enfermedad silenciosa, consumiendo el corazón del poder. Cada línea del poema parecía anticipar no solo el declive político, sino también el sufrimiento colectivo de un pueblo abandonado por sus líderes y por el equilibrio del cosmos. Y así, lo que comenzó como metáfora, terminó convirtiéndose en memoria histórica. El pueblo perdió la fe. Ya no veían a sus gobernantes como guías, sino como figuras distantes aferradas al lujo mientras la tierra se secaba bajo sus pies. Los campesinos, aquellos que durante siglos habían sostenido al imperio con el sudor de su frente, se alzaron en rebelión. Ya no luchaban por la corona, sino por su supervivencia. Mientras las fuerzas manchúes avanzaban al norte como una tormenta oscura lista para desatarse, al sur avanzaba una amenaza diferente pero igualmente imparable. Li Zicheng, un exsoldado convertido en líder revolucionario, encabezaba un ejército formado por campesinos y marginados. Con paso firme, su objetivo era uno solo: tomar Pekín y poner fin a la dinastía. Así, desde ambos extremos del imperio, dos fuerzas opuestas comenzaron a cerrar el círculo, y entonces lo inevitable ocurrió. En el año 1644, la historia dio un giro devastador. Las tropas de Li Zicheng lograron lo impensable: irrumpieron en Pekín, corazón del imperio. Mientras el caos se desataba en las calles, el emperador Chongzhen, último heredero de la dinastía Ming, tomó una decisión que sellaría el final de una era. Sin escapatoria, sin aliados y sin esperanza, caminó en silencio hasta un árbol centenario dentro de la ciudad prohibida. Allí colgó una soga, se disculpó con los cielos y puso fin a su vida. Lo más inquietante es que esa imagen tan específica, tan cargada de simbolismo, ya había sido esbozada siglos antes en uno de los poemas de Huangbo. No solo predijo la caída de la dinastía, sino también el tono trágico, la escena final, e incluso la muerte del emperador bajo un árbol. No era una simple metáfora, sino un retrato exacto de un destino sellado mucho antes de consumarse.
Tras la tragedia y la muerte, la profecía de Huangbo no se detenía. En sus versos, oculto entre la melancolía de un imperio derrumbado, había algo más, una advertencia, una señal de que el fin de la dinastía Ming no era el último capítulo, sino apenas el eco de algo mucho más grande. Porque cuando una era se cierra, otra siempre empieza. Y Huangbo, con su visión más allá del tiempo, parecía querer decirnos que la caída del trono no solo simbolizaba el colapso de un gobierno, sino el primer temblor de una transformación aún más profunda. Como si en medio de la oscuridad estuviera anunciando el amanecer de algo que ni siquiera los emperadores podían detener. Un nuevo ciclo, uno cargado de cambios, desafíos y consecuencias que se extenderían más allá de las fronteras de China y mucho más allá de su propio tiempo. De las cenizas de la dinastía Ming surgió un nuevo poder, la dinastía Qing. Un cambio no solo político, sino espiritual, cultural y simbólico para todo el país. Con ella llegó una nueva era, marcada por estructuras distintas, por visiones foráneas y por un destino que modificaría para siempre el curso de la historia china. Pero lo que todavía hoy desconcierta a los estudiosos no es solo la magnitud de este cambio, sino el hecho de que todo, absolutamente todo, la caída, la sangre, la transición de poder, ya estaba anticipado con una claridad escalofriante en aquel primer poema de Huangbo. ¿Cómo pudo un monje aislado prever con siglos de antelación eventos que cambiarían un imperio? ¿Qué clase de visión lo llevó a escribir con tal precisión sobre un futuro que él jamás viviría? Tras la caída de la dinastía Ming, China no solo perdió a un emperador, entró en una nueva era. Una era gobernada por el poder de las estepas del norte. La dinastía Qing, fundada por los manchúes, fue vista por muchos en sus inicios como un régimen improvisado, un parche tosco sobre un imperio herido. Carecían, decían, de la elegancia cultural, del esplendor artístico, del linaje legítimo que definía a los Ming. Pero todo cambió cuando ascendió al trono un joven emperador. Su presencia era serena pero firme, y con el tiempo su liderazgo acalló hasta las voces más críticas. Con inteligencia estratégica y una visión profunda del gobierno, aquel emperador manchú no solo restauró el orden, elevó al imperio a nuevas alturas. Pasaría a la historia como uno de los soberanos más brillantes del Oriente. Y lo más inquietante es que Huangbo Zhiyun también lo predijo. Su nombre era Kangxi. Subió al trono con tan solo 8 años de edad, en una época en la que el país aún se tambaleaba tras el colapso de los Ming. Pocos esperaban que un niño pudiera sostener el peso de un imperio. Pero Kangxi no solo lo sostuvo, lo transformó. Durante más de 60 años se convirtió en el corazón latente de la dinastía Qing. Reformó el gobierno, contuvo rebeliones, promovió la ciencia, la cultura, la medicina y estableció un equilibrio que pocas veces se había visto en la historia de China. Bajo su reinado, el país experimentó uno de sus períodos más largos de estabilidad y prosperidad. Lo más asombroso es que su llegada al poder, su impacto y hasta la duración de su reinado ya estaban escritos siglos antes en la segunda profecía del maestro Zheng Huangbo. En sus versos hablaba de un niño de mirada serena que portará la sabiduría de un anciano y de un ciclo largo de quietud que llegará tras la tormenta del dragón. Un mensaje envuelto en simbolismo, sí, pero imposible de ignorar cuando se observa en retrospectiva. Es fácil imaginar que un emperador que accede al trono, siendo apenas un niño, vivió rodeado de privilegios, protegido por palacios dorados y atendido como una joya viviente. Pero la verdad fue muy distinta. Kangxi, desde una edad temprana, tuvo que enfrentar una corte infestada de intrigas, donde cada sonrisa podía ocultar una traición. En el centro de este nido de serpientes estaba Oboi, uno de los 4 regentes designados por el emperador anterior para gobernar en nombre del joven monarca. Pero Oboi no era simplemente un guardián del trono, era un hombre ambicioso, implacable y manipulador. Con el tiempo, se erigió como el verdadero poder detrás del telón,
sofocando a sus rivales y controlando la corte como un titiritero. Para un niño, aquel entorno hubiera sido aplastante. Pero Kangxi no era un niño común. Desde muy joven aprendió a observar en silencio, a comprender el lenguaje oculto de los gestos, a distinguir entre lealtad y traición. Cuando apenas tenía 14 años, tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia del imperio. Hizo arrestar a Oboi por conspiración, recuperando así el control absoluto del trono. Huangbo lo había predicho con inquietante exactitud. En su segundo poema, habló de un tigre oculto tras la niebla que despertará al amanecer y cortará la garra del lobo antes de que el sol alcance el cielo. Una imagen poética, sí, pero también, como ahora sabemos, una advertencia precisa de lo que vendría. Pero lo que convirtió a Kangxi en una figura excepcional no fue solo su juventud al tomar el poder, sino la manera en que lo hizo. Con apenas 14 años, tomó una decisión que cambiaría el rumbo del imperio: despojar de todo poder a Oboi, el regente que había gobernado en su nombre. Sin derramar sangre, sin proclamas ni violencia, Kangxi planeó su movimiento con inteligencia y precisión. Rodeado de cortesanos que aún veían en él a un niño, actuó como un emperador completo por primera vez. Ordenó la detención de Oboi por abuso de autoridad y lo hizo con tal serenidad que dejó a toda la corte en silencio. Huangbo lo había anticipado en su segunda profecía. El joven halcón no alza el vuelo hasta que el cielo está limpio de cuervos. Aquella metáfora no hablaba solo del poder, sino del momento exacto en que debía usarse. Desde entonces, Kangxi no fue solo un emperador más, fue el arquitecto de un renacimiento. En el año 1669, con tan solo 16 años, Kangxi ejecutó una jugada maestra que marcaría el inicio de su verdadero reinado. Convocó a Oboi al Palacio Imperial con un pretexto inocente: compartir una taza de té. Lo que nadie sabía era que detrás de aquella sencilla invitación se ocultaba una trampa meticulosamente planeada. Durante la reunión, en medio del silencio solemne de los salones imperiales, Oboi cometió un gesto que pasaría a la historia. Al alzar su taza, la dejó caer accidentalmente. En otro contexto, podría haber pasado desapercibido, pero en la rigurosa etiqueta de la corte china, dejar caer una copa frente al emperador era visto como un acto de irrespeto mayúsculo, casi como una declaración de desafío. Aprovechando el momento exacto, Kangxi dio la señal. En un abrir y cerrar de ojos, los guardias irrumpieron en la sala y detuvieron al hasta entonces intocable regente. Nadie lo vio venir, no hubo lucha ni gritos, solo el sonido de los pasos firmes y el silencio cortante de una traición ejecutada con precisión quirúrgica. En un solo movimiento, aquel joven emperador acababa de destronar al hombre más poderoso de la corte imperial. Y así, con apenas 16 años, Kangxi dejó de ser un símbolo decorativo y se convirtió en el auténtico soberano de una nueva era. Lo que dejó realmente perplejos a los estudiosos no fue solo que Huangbo hubiera predicho el ascenso de Kangxi o su audaz recuperación del poder. Fue algo aún más preciso, algo casi imposible de anticipar con semejante exactitud: la duración exacta de su reinado. En el segundo poema profético hay un verso que menciona 61 años de dominio. Y cuando los historiadores repasaron los registros oficiales de la dinastía Qing, encontraron que Kangxi gobernó exactamente durante 61 años, ni uno más ni uno menos. Una coincidencia así no podía explicarse como una mera metáfora o una vaga alusión. Era una cifra concreta, escrita siglos antes de que el emperador naciera siquiera. Una predicción tan específica que convirtió lo imposible en inquietantemente probable. Kangxi se convertiría, con el paso de los años, en uno de los emperadores con el reinado más largo de toda la historia de China. Durante su mandato, el país vivió una era de fuerza, estabilidad y esplendor cultural, tal como lo había descrito el antiguo poema de Huangbo. Bajo su liderazgo, se restauraron caminos, floreció la literatura y se trazaron nuevos mapas del conocimiento.
Su sabiduría fue tal que incluso hoy, más de 3 siglos después, es recordado no solo como un gobernante, sino como un símbolo de armonía entre poder y sabiduría. Que un monje retirado, siglos antes, hubiera anticipado todo esto, no solo el ascenso del joven emperador, sino el carácter de su reinado, es algo que sigue desconcertando incluso a los estudiosos más escépticos. En el cuarto poema profético del maestro Zheng Huangbo se encuentra una visión doble, una cumbre de esplendor seguida por una sombra inevitable. Hablaba del reinado de un hombre que llevaría a China a lo más alto de su poder imperial, pero que, sin saberlo, también daría el primer paso hacia su declive. Ese hombre fue el emperador Qianlong. Su reinado se considera uno de los más fastuosos en la historia de Asia. Bajo su gobierno, China alcanzó un nivel de riqueza, expansión territorial y refinamiento cultural que deslumbró incluso a emisarios extranjeros. Los palacios brillaban, las bibliotecas crecían y las artes florecían como nunca antes. Y sin embargo, como predijo Huangbo siglos atrás, la luz más brillante proyecta también la sombra más larga. Al final de su reinado, China comenzó a estancarse. Las estructuras que habían sostenido su grandeza empezaban a oxidarse desde dentro. Corrupción, exceso de confianza y un creciente aislamiento del mundo exterior comenzaron a socavar todo lo construido. Huangbo lo había dicho con claridad. Tras la cima viene la caída. Y aunque Qianlong murió rodeado de oro, incienso y respeto, dejó detrás de sí un imperio que ya no era invencible. Qianlong ascendió al trono en el año 1735, y con él no solo heredó una corona, heredó un imperio en pleno auge, con una maquinaria política y militar perfectamente engrasada. Era joven, inteligente, culto y ambicioso. Desde sus primeros años de reinado, dejó claro que no sería una figura decorativa. Consolidó su autoridad con firmeza, reforzó el control sobre las regiones más distantes y llevó a cabo campañas militares que ampliaron las fronteras de China hasta límites nunca antes alcanzados. Bajo su mando, el imperio Qing se extendió sobre vastos territorios, y la imagen de China como una civilización avanzada y poderosa se solidificó tanto dentro como fuera de sus fronteras. Los registros hablan de un emperador que no solo dominaba la política y la guerra, sino también el arte, la poesía y la filosofía. Su corte era sinónimo de sofisticación. Los templos se renovaban, las bibliotecas se llenaban de nuevos volúmenes, y embajadores de todo el mundo buscaban audiencia en su palacio. A los ojos de muchos, China había alcanzado su momento de gloria más resplandeciente, justo como lo había predicho Huangbo siglos antes. Durante el reinado de Qianlong, China alcanzó el punto más alto de su poder imperial. El territorio se expandió más allá de todo lo conocido. Naciones vecinas no solo reconocían su influencia, sino que rendían tributo. El imperio parecía imparable. La gente vivía una época de estabilidad. Los mercados estaban llenos, las rutas comerciales florecían y las artes se cultivaban con orgullo. Era, sin duda, un tiempo de esplendor. Pero incluso en esa cúspide, la profecía de Huangbo lanzaba una advertencia, porque lo que brilla demasiado también proyecta sombras más largas. Y tal como lo indicaba el cuarto poema profético de Huangbo, Qianlong reinaría durante 60 años. Muchos en su momento pensaron que la predicción era errónea, no por un fallo del destino, sino por decisión del propio emperador. Qianlong había jurado que jamás gobernaría más tiempo que su abuelo, el legendario emperador Kangxi, quien estuvo en el trono durante 61 años. Como muestra de respeto, decidió abdicar en el año 60 de su reinado, aunque en la práctica siguió controlando el poder tras bambalinas. Una coincidencia demasiado precisa como para pasar desapercibida. Fiel a su palabra, en el año 1795 y con 85 años de edad, Qianlong abdicó. Cedió formalmente el trono a su hijo Yongyan, quien pasaría a la historia como el emperador Jiaqing. Pero la historia oficial no lo cuenta todo. Aunque había dejado el título,
Qianlong no soltó las riendas del poder. Gobernó desde las sombras, con el título de Taishan Huang, el emperador retirado. Durante 4 años más, fue él quien realmente tomó las decisiones más importantes del imperio. Hasta su muerte, en 1799, China continuó bajo su influencia, completando de forma casi exacta la trayectoria que Huangbo había previsto siglos atrás. Cuando finalmente Qianlong se apartó del trono, al menos en apariencia, el imperio ya mostraba señales claras de desgaste. Durante sus primeros años, había sido el símbolo de un soberano ideal, justo, sabio y visionario. Pero con el tiempo, esa figura comenzó a desdibujarse. En sus últimos años, Qianlong cayó en la trampa de la superstición, y lo que es peor, permitió que la corrupción echara raíces profundas en la corte. Los salones imperiales, que alguna vez brillaron con esplendor, se volvieron pesados, lentos, apagados. La edad dorada que él mismo había forjado empezó a desmoronarse, no con un estruendo, sino con un silencio inquietante. Como si la caída ya hubiese sido escrita mucho antes de que comenzara. Y así fue. Tras la muerte de Qianlong, la historia dio un giro que parecía inevitable. China, el imperio que una vez había dominado vastas tierras y culturas, comenzó a tambalearse. Se multiplicaron las rebeliones internas, la economía se debilitó, y desde el otro lado del mundo, las potencias industrializadas de Occidente comenzaron a presionar, exigiendo acceso, privilegios y control. Lo más inquietante es que nada de esto sorprendió a quienes habían leído los versos del maestro Huangbo, porque cada giro, cada herida en el tejido de la nación, había sido ya esbozada siglos antes en un puñado de líneas poéticas. No era una advertencia ruidosa, era un susurro, un eco del futuro escondido entre la tinta de un manuscrito antiguo. Después del esplendor radiante de la era de Qianlong, la historia de China pasó la página. Pero esta nueva etapa no traía progreso ni expansión, traía señales de un futuro cargado de sombras. Como si el propio destino se anunciara con un murmullo ancestral, el quinto poema profético del maestro Zen Huangbo habló de esta transición con una imagen inquietante: un pesado dragón rojo. No era un símbolo de fuerza o protección, como el dragón suele representar en la tradición china. Este dragón parecía arrastrar su cuerpo por el suelo, ya no volando en los cielos, sino desplomado, como si la grandeza hubiera comenzado a pesar demasiado. Para muchos estudiosos, esa figura representa el inicio del declive. Un imperio cuya base se había erosionado. Una civilización legendaria a punto de ser arrastrada, no por enemigos exteriores, sino por el colapso de su propio centro de gravedad. Según el calendario tradicional chino, el año 1796 está simbolizado por el dragón rojo. Y fue precisamente en ese mismo año cuando el emperador Jia Qing subió al trono. Para la mayoría fue solo un cambio de mando. Pero para quienes estudian la profecía del maestro Huangbo, fue el punto de inflexión, el momento exacto en que la gloria imperial comenzó a desvanecerse. En sus versos, Huangbo no hablaba de guerras inmediatas ni de catástrofes repentinas. Hablaba de algo más lento, más silencioso. Un oscurecimiento gradual. Una era de sombra que se alzaría detrás del esplendor, como si la historia misma hubiera empezado a borrar sus colores. Y así fue. Con Jia Qing comenzó un siglo de decadencia, marcada por rebeliones, opresión interna, corrupción generalizada y un imperio cada vez más incapaz de responder a los desafíos que venían desde el exterior. Huangbo lo había visto, no con datos ni mapas, sino con una claridad que solo el tiempo pudo confirmar. En realidad, el reinado de Jia Qing fue el periodo en el que la dinastía Qing comenzó a mostrar fracturas profundas en su estructura. No fue una caída súbita, sino un colapso que empezó desde adentro, como una grieta invisible que se expande lentamente hasta que todo se quiebra. La señal más clara de este deterioro fue la rebelión del Loto Blanco,
un levantamiento masivo impulsado por un movimiento religioso popular que se extendió por múltiples regiones. Lo que al principio parecía un estallido localizado, se transformó en una guerra de desgaste que duró casi 10 años. Pero esa no fue la única amenaza. Durante este tiempo, la corrupción se volvió endémica. Los funcionarios imperiales vendían favores, desviaban fondos y manipulaban leyes. Y mientras tanto, el sistema burocrático, que había sido el orgullo de la China imperial, se volvía lento, débil y completamente incapaz de sostener el orden. Tal como el maestro Huangbo había advertido en su quinto poema, el dragón rojo no traía poder, sino advertencia. No era un símbolo de fuerza, sino de transición hacia el caos. Jia Qing gobernó durante 25 años, hasta que una enfermedad lo venció en el año 1820. Su muerte no causó gran conmoción en el imperio, pero marcó otro paso firme hacia un abismo que muchos aún no veían venir. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Gran Bretaña emergía de su primera revolución industrial. Máquinas de vapor, fábricas textiles y redes ferroviarias estaban reconfigurando el futuro. El tiempo avanzaba con una velocidad desconocida para la historia, pero China seguía cerrada sobre sí misma, aferrada a sus antiguas políticas de exclusión comercial, convencida de su propia autosuficiencia cultural. Desde la corte imperial, las potencias extranjeras aún se veían como bárbaros con ropas elegantes. Nadie imaginaba que esos bárbaros estaban a punto de cambiarlo todo. Esa confianza excesiva, ese orgullo cultivado durante siglos, terminó abriendo la puerta a lo que muchos consideran una de las mayores tragedias de la historia moderna de China. Desde Occidente, el Imperio Británico, impulsado por su creciente apetito de expansión comercial y por una población sedienta de productos exóticos, encontró la manera de entrar en el gigante asiático. Pero no lo hizo con ejércitos ni flotas de conquista, al menos no al principio. Entró con cajas de opiáceos. Bajo la fachada del comercio legítimo, comenzaron a inundar el país con opio. Lo vendían en secreto, disfrazado de intercambio, infiltrándose lentamente en los puertos chinos. No era una guerra abierta, era una invasión silenciosa, disfrazada de negocio. A medida que millones de chinos caían en la adicción, el tejido social del país comenzó a desmoronarse. Era una crisis sin precedentes. En 1839, enfrentando una emergencia nacional, el emperador Dao Wang tomó una decisión drástica. Envió a Lin Zexu, un funcionario incorruptible, a la ciudad portuaria de Guangzhou, con una misión clara: poner fin al comercio de opio de una vez por todas. Lin no tardó en actuar. En un acto que hoy resuena como un símbolo de valentía y soberanía, confiscó y destruyó más de 20.000 cofres de opio frente a una multitud atónita. La escena, cargada de tensión, fue un claro mensaje al mundo. China no se arrodillaría ante las potencias extranjeras. Pero aquella demostración de fuerza tuvo consecuencias devastadoras. En respuesta, el Imperio Británico, decidido a proteger sus intereses comerciales, declaró la guerra. Así comenzó la Primera Guerra del Opio. En 1840 estalló la guerra. Fue un conflicto breve, pero devastador. Con una fuerza militar infinitamente superior, buques de guerra, artillería moderna y una estrategia agresiva, el Imperio Británico aplastó a China, que aún confiaba en armas antiguas y tácticas del pasado. La derrota no solo marcó una humillación nacional, fue el principio del llamado Siglo de las Humillaciones, una etapa de decadencia en la que China se vería obligada a firmar tratados desiguales, cediendo puertos, territorios y soberanía. Y lo más inquietante de todo es que esta caída, esta transformación de un imperio orgulloso en una nación sometida, parecía haber sido escrita siglos antes por un monje en meditación profunda. Los versos de Huangbo, compuestos en el siglo IX, no hablaban solo de personas, sino del destino entero de una civilización. Desde las primeras grietas que comenzaron a abrirse durante el reinado de Jia Qing, hasta el desmoronamiento definitivo del poder imperial bajo Dao Wang, la profecía de Huangbo
resuena como una campana de advertencia. Una advertencia que no fue escuchada. El poema no solo narra hechos, sino que parece lanzar un juicio atemporal. Cuando un imperio se niega a cambiar, cuando se aferra a su orgullo y se cierra al mundo, el mundo no espera. El mundo sigue adelante, evoluciona y lo deja atrás. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras Occidente avanzaba hacia la modernidad, impulsado por la ciencia, la industria y nuevas formas de poder, China permanecía inmóvil, atrapada en estructuras milenarias que ya no podían sostener su grandeza. Lo que fue una advertencia poética en el siglo IX se convirtió en una dolorosa lección histórica en el siglo XIX. A lo largo de las muchas profecías del maestro Zheng Huangbo, hay algo que llama poderosamente la atención, un patrón de precisión que resulta difícil de ignorar. De los 14 poemas proféticos que dejó escritos, 12 ya se han cumplido con una exactitud inquietante. Solo quedan dos versos aún envueltos en el velo del misterio. Dos advertencias que todavía no han mostrado su verdadero rostro. Y como si el destino mismo hubiera señalado un momento clave en la historia futura, el 13º poema contiene una mención directa a un año que muchos ya observan con creciente inquietud. El año 2025. ¿Qué puede significar esto? ¿Por qué ese año en particular? ¿Y cómo pudo un monje del siglo IX señalar un momento tan específico en un futuro tan lejano? Si la profecía se cumple, 2025 no será solo un nuevo ciclo en el calendario. Podría marcar una ruptura, un giro inesperado en el orden global, una transformación tan profunda que nuestros sistemas políticos, nuestra tecnología e incluso nuestra manera de concebir la realidad podrían quedar obsoletos. En ese misterioso 13º poema, Huangbo rompe con su estilo anterior. No menciona emperadores, no alude a dinastías, ni a guerras concretas, ni a la política de su tiempo. Esta vez, sus palabras parecen dirigirse directamente a toda la humanidad, como si hablara más allá de su época, más allá de China, más allá de cualquier frontera. El poema dice lo siguiente: en el año de la rata, el mundo se tambaleará por una plaga. En Occidente, surgirá de nuevo uno desde el sur, y para el año de la serpiente, todo volverá al centro. Un verso críptico, y al mismo tiempo profundamente inquietante. Según el calendario tradicional asiático, el año de la rata coincide con el 2020, y el año de la serpiente será 2025. Hasta ahí todo podría parecer una simple coincidencia. Pero lo que de verdad provoca un escalofrío es la manera en que la historia reciente ha comenzado a desarrollarse exactamente como fue anticipado. En el año 2020, el mundo entero se detuvo. Una pandemia sin precedentes envolvió al planeta, sumiendo a la humanidad en un silencio que no se escuchaba desde tiempos de guerra. Las calles quedaron vacías, los aeropuertos cerraron, y las grandes ciudades, que alguna vez vibraron con vida, se convirtieron en escenarios mudos de incertidumbre. La economía global tambaleó y el miedo se coló en cada hogar. Fue entonces cuando algunos empezaron a hablar del maestro Huangbo. Su profecía, escrita siglos atrás, hablaba de una plaga que haría tambalear al mundo en el año de la rata, que según el calendario tradicional coincidía con 2488 el 2020. Y ahora, mientras cruzamos la frontera hacia 2025, el año de la serpiente, la pregunta que queda suspendida en el aire es inevitable. ¿Qué viene después? El oeste será testigo de una fuerza que se alza desde el sur. Esa es la línea. Solo una frase, pero cargada de posibilidades. ¿Qué quiso decir realmente el maestro Huangbo con estas palabras? Algunos creen que se refiere a un cambio geopolítico, donde las naciones del llamado sur global comienzan a ganar poder, influencia y protagonismo en un mundo que por siglos ha girado en torno al hemisferio norte. Otros lo interpretan como un presagio de agitación social, comunidades marginadas durante generaciones levantando la voz, reclamando el espacio que se les negó. Y también hay quienes ven en esta línea una transformación más sutil
pero igualmente profunda. Un cambio espiritual y cultural que desafía los viejos valores de Occidente, como si el alma del mundo estuviera buscando un nuevo equilibrio, un nuevo centro. Sea cual sea su verdadero significado, una cosa parece clara: el mundo está cambiando. Y no estamos simplemente avanzando, estamos girando, desplazándonos hacia un punto donde la historia ya no se escribe en los lugares de siempre. Quienes conocen la historia de China saben que este país nunca se ha visto a sí mismo como uno más. Para los antiguos emperadores, China era el reino del centro, el eje sobre el cual giraba todo el universo conocido, el corazón del mundo. Así que cuando la profecía de Huangbo afirma que todo regresará al centro, muchos se preguntan: ¿estamos ante el retorno del dominio chino? ¿Una nueva era en la que China volverá a ser la fuerza central que guíe el destino global? Pero no todos interpretan ese regreso al centro como algo pacífico. Hay quienes ven en esas palabras una advertencia más oscura, una señal de conflicto. ¿Podría tratarse de una guerra? ¿Un nuevo orden mundial que solo podría nacer tras una gran destrucción? Algunos profetas, en otras partes del mundo, ya han hablado de una posible tercera guerra mundial. Y en esas visiones, China no aparece como víctima, sino como potencia vencedora. La pregunta sigue abierta. Y el misterio, más vivo que nunca. Ya hemos sido testigos del derrumbe de la Unión Soviética, del trauma imborrable del 11 de septiembre, de la crisis financiera de 2008 y, más recientemente, del estremecedor impacto de la pandemia de 2020, que paralizó al mundo entero. La historia no teme girar en ángulos inesperados, no avisa, solo cambia, y cambia de golpe. Pero todo apunta a que el 2025 podría no ser solo una vuelta más en el camino, podría ser una ruptura, un antes y un después, algo distinto a todo lo que hemos vivido hasta ahora. Una puerta que se abre, y nadie sabe lo que hay al otro lado. Puede que estemos ante un punto de inflexión para toda la civilización humana, quizá un nuevo comienzo, o quizás un final definitivo. Pero sea lo que venga, no está completamente escrito. Serán nuestras decisiones, cómo vivimos, en qué creemos, cómo actuamos, las que nos guíen a través de la tormenta. Si el mundo realmente está cambiando, entonces que ese cambio venga también de nosotros. Que no seamos solo testigos del futuro, sino los arquitectos que lo moldean para mejor. Si el destino de la humanidad realmente está en nuestras manos, no dejemos que se nos escape sin darnos cuenta. Porque como escribió el maestro Huangbo en su última profecía, lo que viene después debe preguntarse a quienes vendrán después. En otras palabras, no importa cómo se desarrollen los acontecimientos, el poder de cambiar el mundo, de construir algo mejor, siempre estará en manos de las futuras generaciones. Que no hereden solo el eco de nuestras decisiones, sino también la esperanza de un mundo más sabio, más justo y más humano. Si la historia de hoy logró que te detuvieras, aunque solo fuera por un instante, a reflexionar sobre las antiguas profecías susurradas a lo largo de los siglos, entonces comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en la próxima historia.